El léntigo maligno es una lesión cutánea maligna de crecimiento continuo, considerada actualmente como un melanoma in situ, en fase de crecimiento radial, que puede evolucionar hacia un léntigo melanoma maligno cuando hay invasión dérmica, en la fase de crecimiento vertical. Las características dermatoscópicas son comunes salvo los léntigo melanoma maligno avanzados. Ambos se presentan en pieles expuestas a la luz de manera crónica, usualmente en el rostro y en personas de mediana edad o mayores. En el rostro, el diagnóstico diferencial más importante es con la queratosis seborreica plana o léntigo senil y con la queratosis actínica pigmentada. Aquí nos encontramos con el modelo de progresión del melanoma léntigo maligno. Así, inicialmente tendríamos puntos agregados alrededor de los folículos pilosos, con proyecciones o líneas cortas, una pigmentación asimétrica de los orificios foliculares, con círculos concéntricos y un patrón anular-granular sutil, para evolucionar hacia un patrón anular-granular claramente visible, con estructuras romboidales y con las células proliferando dentro del folículo e invadiendo la piel adyacente. Posteriormente se formarían áreas homogéneas y los folículos pilosos permanecerían libres, hasta que se obliterasen y dieran lugar a la formación de áreas de color rojo lechoso, que serían ya el melanoma invasivo. Debido a su localización predominantemente facial, presenta una serie de estructuras dermatoscópicas bastante específicas, como son pigmentación asimétrica de los orificios foliculares, pigmentación habitualmente en forma de semicírculo debido a la presencia no uniforme de melanocitos atípicos a lo largo de la circunferencia del epitelio de la desembocadura del folículo piloso. Cuando esta pigmentación adopta la forma de círculo completo, se denomina signo de las isobaras o círculo dentro de círculo. Esta localización de pigmento es característica del léntigo maligno en estadios iniciales. El léntigo solar también puede presentar cierta pigmentación asimétrica alrededor del folículo, pero su color es el mismo que el de la piel circundante, mientras que en el léntigo maligno es más oscura de color grisáceo. Puntos gris pizarra. Son estructuras redondeadas de pequeño tamaño, localizadas de forma dispersa por toda la lesión o agrupadas alrededor de los orificios foliculares. Se deben a la presencia de melanófagos en la dermis que rodea los folículos. Se observaría también en las queratosis liquenoides, queratosis actínicas pigmentadas y en algunos nevus melanocíticos faciales. Líneas cortas y o poligonales, estructuras romboidales. Se forman por coalescencia de puntos o glóbulos marrones que forman líneas cortas alrededor de los orificios foliculares. Estas líneas pueden ser lineales, curvas, septadas o poligonales, dando lugar a un patrón en zigzag. Como consecuencia del crecimiento o intersección de estas líneas poligonales alrededor del folículo, se forman las estructuras romboidales. Patrón anular-granular. La combinación de los puntos gris pizarra y las líneas cortas y o poligonales alrededor de los folículos se denomina patrón anular-granular. Este patrón no es exclusivo del léntigo maligno, ya que también se observa en queratosis actínicas pigmentadas o en queratosis liquenoides. Manchas o áreas de pigmentación homogénea. Son manchas de color marrón oscuro, negro o azul-gris producidas por coalescencia del pigmento secundario a la proliferación por las células melanocíticas malignas del léntigo melanoma maligno en estadios avanzados. Pueden llegar a obliterar completamente los orificios anexiales. Además de las anteriores estructuras, podríamos encontrarnos con otras estructuras adicionales como aumento de red vascular, estructuras romboidales rojas, estructuras en diana, lesiones más oscuras o signos dermatoscópicos como áreas blanquecinas cicatriciales, como signos de regresión, estructuras rojo lechosas o algún velo azul blanquecino. Melanomas en áreas extrafaciales con daño solar crónico. Existe un subtipo de melanomas localizadas en áreas extrafaciales con daño solar crónico, que suelen ser difíciles de diagnosticar debido a la ausencia de características dermatoscópicas que acabamos de ver. Además, aunque la mayoría se corresponde histológicamente con léntigo melanoma maligno, debido a su localización en tronco y extremidades, tampoco presentan las estructuras dermatoscópicas típicas del léntigo melanoma maligno. La mayoría de estos melanomas presentan al menos uno de estos tres patrones dermatoscópicos.
pigmentación en forma de islas parcheadas periféricas, líneas anguladas o poligonales similares a las presentes en el léntigo melanoma facial pero sin los prominentes orificios foliculares, y pigmentación homogénea marrón clara con granularidad. Melanoma lentiginoso acral. La piel de palmas y plantas presenta características anatómicas especiales que van a determinar las estructuras y patrones dermatoscópicos típicos de las lesiones con esta localización. Los nevus melanocíticos acrales tienden a localizar su pigmento en los surcos, mientras que en el melanoma acral el pigmento es más prominente en las crestas. Este melanoma se caracteriza por patrón paralelo de la cresta. Es el signo más frecuente y específico de este tipo de melanomas, compuesto por bandas de pigmento marrón o marrón oscuro localizadas de forma predominante en las crestas de los dermatoglifos, ocluyendo parcial o totalmente. Suelen apreciarse en la porción macular del melanoma, con una distribución uniforme por toda la lesión en estadios iniciales, mientras que en estadios más avanzados este patrón está presente solo focalmente. Pigmentación difusa irregular. Consiste en la presencia de manchas de pigmento de color marrón, marrón oscuro, azul gris o negro. Puede apreciarse tanto en el melanoma léntigo acral in situ como en formas invasivas, siendo más frecuente en las últimas debido a la destrucción de la arquitectura de la piel volar del melanoma. Patrón multicomponente. Este patrón es el más frecuente de las formas invasivas. Presenta bordes abruptos, colores múltiples, puntos y glóbulos irregulares, proyecciones atípicas, manchas irregulares, velo azul blanquecino, estructuras de regresión y vasos atípicos. Melanoma nodular. El melanoma nodular es una forma poco frecuente de melanoma, ya que en muchos casos son melanomas de extensión superficial o lentiginoso de larga evolución que desarrollan una zona de crecimiento vertical. La ausencia de estructuras dermatoscópicas como retículo pigmentado, glóbulos marrones, pseudópodos o proyecciones radiales dificulta y retrasa su diagnóstico. Además, el número de colores y estructuras dermatoscópicas suele ser menor que el de los melanomas de extensión superficial. En cambio, el melanoma nodular presenta con mayor frecuencia estructuras dermatoscópicas asociadas a melanoma de mayor espesor histológico, como el velo azul blanquecino, que habitualmente se corresponde con la zona central sobrelevada del melanoma, o estructuras vasculares atípicas con vasos polimorfos y o irregulares. La mayor dificultad diagnóstica la presentan los melanomas nodulares hipopigmentados o amelanocíticos. En estos, el único dato diagnóstico puede ser la presencia de patrones vasculares compuestos por vasos lineares irregulares, puntiformes, tortuosos o áreas rojo-lechosas. Sospecharemos de melanoma nodular ante cualquier lesión palpable con un patrón indeterminado, con velo azul blanquecino, vascularización atípica, crisálidas, velo rosado, áreas sin estructuras, puntos y glóbulos irregulares, manchas de pigmento irregulares y pseudolagunas. Melanomas asociados a nevus. Aproximadamente un 25% de los melanomas se asocian a nevus melanocíticos. La dermatoscopia puede ayudar a identificar estos melanomas en estadios precoces. La asociación de retículo negativo, glóbulos y o proyecciones se ha descrito como característica de melanomas asociados a nevus, siendo la estructura dermatoscópica más frecuente la de un área periférica con patrón dermatoscópico diferente al del resto de la lesión, denominada isla dermatoscópica. Melanoma desmoplásico. Es una variante poco frecuente del melanoma, cuyo diagnóstico es tardío por su atípica presentación clínica. Suelen presentarse en forma de placas eritematosas mal definidas con escaso pigmento, en zonas de exposición solar crónica. Dermatoscópicamente presentan estructuras de regresión con áreas blancas cicatriciales y puntos en pimienta, más de 4 colores, vasos lineales irregulares y áreas rojo-lechosas. Metástasis de melanoma. Las metástasis cutáneas por melanoma pueden tener gran variabilidad clínica y dermatoscópica. La mayor utilidad de la dermatoscopia en este tipo de lesiones se daría en el caso de lesiones únicas a distancia, sin evidencia de diseminación previa. Existen varios tipos de patrones dermatoscópicos de metástasis cutáneas por melanoma. Patrón homogéneo, el más frecuente. Pigmentación azul negra difusa asociada a eritema perilesional o a un halo marrón claro.
Patrón amelanocítico. Estas lesiones se caracterizan por la ausencia de color marrón o gris y la presencia de vasos irregulares, en sacacorchos, serpentina o glomerulares. Patrón sacular. Lesiones compuestas por estructuras ovoides o pseudolagunas de color marrón rojizo de límites mal definidos y con vasos de distinta morfología en su interior. Patrón multicomponente. Combinación de pigmentación azul-gris difusa con vasos lineales irregulares y estructuras brillantes blanquecinas en la misma lesión. Recuerda, las características dermatoscópicas del melanoma varían en función del estadio en el que se ha diagnosticado, su localización anatómica y el subtipo histológico. La mayoría de los melanomas se caracterizan por presentar 3 o más colores y al menos una estructura dermatoscópica sugestiva de melanoma. El melanoma léntigo maligno se caracteriza por presentar pigmentación perifolicular asimétrica, patrón anular granular perifolicular, líneas poligonales y estructuras romboidales. Debemos sospechar un melanoma nodular ante cualquier lesión sobrelevada con un patrón dermatoscópico indeterminado, especialmente si posee pigmento o vasos irregulares y en ausencia de correlación clínico-dermatoscópica.